Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Un aplauso para Jesucristo. Él es el verbo, la palabra. Gracias, Jesús, gracias, Padre. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque vemos tu mano en todo sentido ayudándonos. Tu iglesia seguimos adelante porque esta obra es obra tuya y sabemos, Señor, que tú provees todo lo que hace falta conforme a tus riquezas en gloria. Así es de que, Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí bien acomodaditos, sentados cómodamente con este viento tan hermoso que nos regalas en este lugar, y porque, Señor, sabemos que estamos bajo tu bendición. Por eso, Señor, hoy te damos gracias de poder prepararnos para escuchar tu palabra. Te pedimos, unge los labios de tu siervo, unge nuestros oídos para escuchar tu voz y entender claramente lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Estamos en tus manos, Señor, y para ti toda la gloria, la honra y la alabanza por siempre, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Excelente, amén significa así sea. La palabra de hoy se titula: hey, disfruta tu vida, sé feliz. Dígale a su hermano que está a su lado: disfruta tu vida, sé feliz. Estás en Cristo, estás con Cristo. Todavía hay un lugar por acá si alguien quiere. Al centro hay un lugar todavía. Acá hay 2 lugares más. En fin, servidores, acomoden a los que llegan. Gracias a Dios por todos los que sirven en el equipo de producción. Gracias por los que nos ayudan en las áreas de servicio, cuidando los baños, etcétera. Este lugar está limpio, está excelente, gracias a que hay hombres y mujeres listos para servir, para lavar los baños. El día de ayer Vivi, Omar y sus hijitos lavando los baños, y cada uno de nosotros en alguna área trabajando. Pero, hermanos, es hermoso saber que lo hacemos para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle el aplauso a Jesús. Servimos al Señor con alegría, con gratitud, porque lo hacemos para Él. Y este tema que precisamente se llama hey, disfruta tu vida, es disfrutar el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado no para estar en la banca, hermanos. Nos ha llamado para prepararnos, capacitarnos, ser bendecidos, ser tan bendecidos que llega un momento en que tenemos que bendecir a otros. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo entonces de disfrutar lo que somos, lo que hacemos, lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos. Hay muchas cosas por qué agradecer a Dios, hermanos. Si tú y yo nos ponemos a meditar, ¿por qué le tengo que dar gracias a Dios? ¿En qué debo de estar agradecido? Hay muchas cosas. Tenemos un lugar donde dormimos, descansamos en las noches. Tenemos una provisión del Señor de alimento todos los días. ¿Hay alguno de ustedes que le ha faltado el pan de cada día? Levante su mano si le ha faltado el pan. Levante su mano los que han tenido el pan todos los días en su vida y denle un aplauso al Señor. Él proveyendo para nosotros. Y son muchas las cosas que Dios nos ha dado, y es importante siempre recordarlas, siempre estar agradecidos por la provisión del Señor, por la vida. En este tiempo, el oxígeno que Dios nos da, es algo bello saber que tenemos un sistema respiratorio extraordinario y que podemos aspirar, se dice, respirar primero, respirar el viento, el oxígeno que Dios nos regala, y más en este lugar con tantos árboles rodeados. Respirar el oxígeno que Dios nos regala y ver que a cuánta gente le está faltando el oxígeno por el problema de la epidemia. Pero nosotros, los que tenemos vida, los que estamos sanos por la misericordia y la gracia de Dios, tenemos que decir: wow, Señor, estoy respirando, gracias. Gracias, Señor, por el agua que me das. Gracias por la familia que me das, por mis hijos, por la familia, por los hermanos, por el ministerio, por el trabajo que tenemos. En fin, tantas cosas que Dios nos ha dado y no debemos olvidarlas.
De hecho, el salmista David es algo que dijo, y dijo: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahí lo dice en el Salmo 103. El rey David está reconociendo que es importante alabar a Dios, darle gracias a Dios por todos los beneficios. Y eso es algo que es muy importante, porque a un corazón agradecido Dios no tiene problema para seguirle dando más. Lo vuelvo a decir: un corazón agradecido a Dios, Dios no tiene problema para seguirle dando más. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es importante, hermanos, porque cuando recordamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, no hay límite. Cada momento de nuestra vida Dios ha estado bendiciéndonos. Dice aquí el Salmo 103, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él está hablando aquí, el salmista está diciendo: todo lo que soy, espíritu, alma y cuerpo, todo mi ser, alabe y bendiga al Señor. Está diciendo: cuerpo, muévete alabando a Dios, levanta tus manos. Está diciendo: alma, entendimiento, dale gracias a Dios por lo bueno que Dios ha sido, porque entiende sus bondades. Espíritu, llénate de la presencia del Espíritu Santo. Está diciendo: todo mi ser bendiga al Señor. Mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo mi ser debe alabar al Señor. Verso 2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides. Está diciendo, a veces somos olvidadizos, pero le está diciendo a su alma: alma, nunca te olvides de todas las cosas buenas que Dios te ha dado. ¿A cuántos Dios nos ha bendecido? Levante su mano. Denle un aplauso al Señor. Dios nos ha bendecido mucho, abundantemente. Y es importante recordar, porque a veces los problemas nos pueden hacer sentirnos mal, como que Dios se olvidó de nosotros. No, señores y señoras y señoritas y jóvenes, Dios nunca se olvida de nosotros. Pero nosotros a veces nos podemos olvidar de todos los beneficios que Dios nos da. Por eso el salmista está diciendo: no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego empieza a mencionar algunos. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿A cuántos Dios nos ha perdonado? Denle el aplauso al Señor. Él nos ha perdonado, mis hermanos. Estamos perdonados, no porque seamos buenos, sino porque recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Recibimos el perdón de nuestros pecados. Y dice que sana todas tus dolencias. ¿Cuántos hemos recibido sanidad divina de parte del Señor? Dele otro aplauso al Señor. Y sabe que aplaudir y alabar a Dios, al diablo le enoja. Le enoja que estemos alabando y glorificando al Señor, porque Dios habita en medio de la alabanza, y donde está Dios, el diablo no puede estar. Así es de que dele otro aplauso a nuestro Padre Celestial y dele un grito de júbilo, porque Él sana todas nuestras dolencias. También dice: el que rescata del hoyo tu vida. Momentos de dificultad y problemas difíciles, finalmente viene la mano del Señor y nos rescata aún de la muerte. Dice: el que te corona de favores y misericordias. No se detiene de bendecirnos, no se detiene de ayudarnos. Todos los días nos está proveyendo bendición, ayuda, provisión para nuestras vidas. Te corona de favores y misericordias. Y luego dice el verso 5: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Nos hace hablar y declarar las bondades de Dios. Sacia de bien tu boca. Confesamos, alabamos, glorificamos a Dios con nuestra boca. Y eso, hermanos, hace que nos rejuvenezcamos, que nos volvamos como el águila. Las águilas levantan el vuelo a lugares muy altos en el espacio y van viendo y ven todo lo que está abajo de ellos, y cuando tienen una meta, una presa que alcanzar, ¡bum!, se dejan caer duro y capturan su presa. Son
águilas, porque las águilas se renovan. Si han visto, que saben de la historia de las águilas, si no, investíguenlo. Las águilas se renovan o se renuevan, ¿cómo se dice? Se renuevan. Y entonces aquí está diciendo: sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así es de que nosotros como iglesia levantamos el vuelo y vamos hacia adelante confiando y dependiendo de Dios. Verso 6 dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Si hemos padecido ataques del enemigo, finalmente Dios hará justicia. Derrotará a todos nuestros enemigos, como se llamen. Dice la palabra: vienen por un camino nuestros enemigos y por 7 caminos saldrán huyendo, porque son promesas de Dios. La protección, justicia, derecho de parte de Dios hacia nuestras vidas, y nos librará de todo mal. Dele un aplauso a Jesús, por favor. Entonces el salmista David hace énfasis en que seamos agradecidos con Dios y que le demos alabanza y agradecimiento al Señor. El Señor Jesucristo dio una enseñanza muy importante para no poner nuestras confianzas en las cosas materiales. Lucas capítulo 12, verso 15, en la traducción lenguaje actual dice: luego miró Jesús a los que estaban ahí y les dijo: no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Está diciéndoles entonces ahí a sus discípulos: hey, cuidado, no pongan su confianza en las cosas materiales, porque no por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Se vive una vida larga y feliz cuando honramos a Dios. Y por supuesto, la promesa de larga vida: honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Son promesas de Dios que tomamos, por supuesto, por poner nuestra confianza en el Señor. Entonces, cuidado. No podemos poner nuestra confianza en las cosas materiales, en el dinero que tengamos, en el trabajo que tenemos. Tenemos que siempre estar conscientes que todo lo bueno viene de Dios y por Él tenemos todas las cosas buenas. Así es de que tenemos y necesitamos tener contentamiento, porque podemos caer en la desgracia de la ambición y la codicia, finalmente insatisfacción en la vida, porque aquí querer más y querer más nos puede llegar a una carrera inacabable que no lo vamos a poder lograr. Y esto lo dijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 6. Dice: pero gran ganancia es la piedad. Muy bendecidos los que creen en el Evangelio. Piedad, el Evangelio. Gran ganancia es creer y conocer la palabra de Dios. Por supuesto, acompañada, dice el apóstol, de contentamiento. Recibimos la palabra con alegría y nos contentamos con lo que el Señor nos dice. Verso 7: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así como llegamos encueraditos, a final de cuentas igual así nos vamos. Bueno, nos van a poner un traje ahí para vestirnos en el ataúd. Pero aquí el punto es, aquí el apóstol está diciendo: nada trajimos a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, verso 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sustento y abrigo. Y habla de que teniendo estas dos cosas debemos estar contentos, agradecidos. ¿Qué es el sustento? Bueno, el alimento cotidiano, el alimento, el pan de cada día que Dios nos da. Tenemos el pan de cada día, no nos falta, no nos ha faltado. Eso nos debe dar contentamiento. Y por otro lado dice sustento y abrigo. Sustento es la provisión del Padre y abrigo es la ropa que usamos, la ropa que tenemos. Estamos vestidos, gracias a Dios, Dios provee para la vestimenta y entonces debemos, dice el apóstol Pablo, estar contentos.
Esto no habla de una posición de conformismo, estar contentos, estar agradecidos con lo que ya tenemos. Esta noche tuvimos donde dormir, gloria a Dios. Este día tuvimos que vestirnos, gloria a Dios. Esto nos debe llevar a contentamiento, esto es agradecimiento a Dios de lo que ya Dios nos ha dado. Y esas serían las mínimas cosas que necesitamos: sustento y abrigo, ¿verdad? El pan de cada día y la ropa que usamos. Eso es lo básico, lo mínimo. Y eso dice, con eso estén contentos, más que suficiente. Lo demás es añadidura, es extra. Gloria a Dios que nos da más, por supuesto, no nos da solamente eso, sino nos da mucho más. Y luego dice el verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Seguir el dinero, la riqueza, nos puede llevar a destrucción y a perdición, porque a final de cuentas esa carrera puede que nunca se acabe, más bien no se va a acabar. Si alguien quiere tener más y más y más y no se sacia, caerá, dice, en destrucción y perdición. Su vida no va a estar plena, se va a sentir insatisfecho por querer más y más dinero. Verso 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, la raíz, dice el verso 10, de todos los males es el amor al dinero. No que el dinero sea malo, pero tener amor, pasión, deseo desproporcionado por tener más y más dinero, eso nos lleva a perdición, a destrucción. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Por ir tras el dinero se sale la gente de creerle a Dios, se sale del camino de Dios. Y dice, y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero va a llevar a situaciones de mucha angustia, de mucha preocupación y de mucho dolor por querer más y más dinero. Entonces, cuidado de no tener esa situación de ambición. También el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Está diciéndoles, hermanos, qué bueno que no me olvidaron para mis necesidades como apóstol, como predicador del evangelio, y gracias por lo que ustedes hicieron apoyando mi ministerio. Verso 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Está diciendo, estoy satisfecho, estoy saciado, estoy contento, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si tengo o no tengo, de todos modos estoy contento y agradecido con Dios. Verso 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y esto es algo bien importante. Dice aquí, estoy enseñado. En ese versículo dice, por todo y en todo estoy enseñado. Está diciendo, he aprendido a vivir en situaciones escasas y en situaciones de abundancia. En cualquiera de las dos he pasado por la escuela de la abundancia y de la escasez. Pero mi felicidad y mi estabilidad no es las cosas materiales, es mi relación con Dios. Dice, he aprendido a estar saciado, he estado enseñado para tener hambre, para tener abundancia, como para padecer necesidad. Entonces, esto nos habla de un corazón que está hacia Dios, y no importa las circunstancias, buenas o malas, dependemos del Señor para estar felices, estar contentos. Y luego, después de esa palabra que Él da, habla de este versículo que usamos mucho en las iglesias. Verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué interesante. Después de hablar de la abundancia y la escasez, Él dice, cualquier situación
En Cristo Jesús tengo la fortaleza de su Espíritu, tengo su presencia y entonces yo puedo avanzar en la obra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Denle un aplauso al Señor, porque esa es una palabra para nosotros. No importa las circunstancias que estemos pasando, en Cristo Jesús tengo la fortaleza para salir adelante. Verso 14 dice: sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Le está diciendo, de todos modos, qué bueno que no me dejaron solo. Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Está diciéndole a esta iglesia, ustedes fueron los únicos que siempre estuvieron al pendiente de mi ministerio y participaron conmigo en razón de dar y recibir. Porque cuando damos al Señor, sembramos en el reino de Dios, del reino de Dios vienen cosechas. Recibimos, por supuesto, respuesta y apoyo del Señor. Denle un aplauso a Jesús, porque Él nos suple todo lo que necesitamos. Dice verso 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces está elogiando a la iglesia de que fueron constantes y no dejaron de cubrir o mandar ofrendas para sus necesidades. Verso 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Les está aclarando, miren, ustedes al sembrar en el reino de Dios, su cuenta en el reino de Dios crece. No busco dádivas, busco que ustedes sean bendecidos. Por eso aquí enseñamos a ofrendar, a diezmar, a dar para la obra de Dios, porque le damos al Señor y del Señor recibimos la respuesta y la multiplicación de que Él nos ha dado. Denle el aplauso al Señor, de Él viene la provisión. No sé si la pila esté fallando porque de repente se corta la voz. Dice, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Estoy buscando que ustedes sean bendecidos, porque mientras ustedes siembran en el reino de Dios, ustedes serán bendecidos. Verso 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Por eso cuando ofrendamos y damos para la obra del Señor, sube como un perfume delante de la presencia del Señor, porque se lo damos a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque se lo damos, sembramos en el reino. Y lo que está diciendo Pablo, que ha sido una ofrenda que subió como olor fragante, agradable a Dios. Verso 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, mi Dios no me va a defraudar. Si ustedes han sembrado, Dios abrirá las ventanas de los cielos y traerá bendición para suplir todo lo que les falte. Dígale a su hermano que está a su lado, todo lo que te falte, brother, sister, todo lo que te falte, mi Dios suplirá todo lo que te falte conforme a las riquezas de parte del Señor. Las riquezas ya están en los cielos. Lo que tenemos que aprender es cómo bajar los recursos del cielo sembrando en el reino de Dios. Termina diciendo, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, amén. El apóstol Pablo está buscando que el Señor sea honrado y glorificado a través de nuestras vidas. Así es de que, mis hermanos, nosotros somos llamados para vivir bien, para vivir en abundancia, con la provisión de Dios para lo que necesitamos. Jesús mismo lo dijo para que vivamos en plenitud. Juan 10:10 en la palabra de Dios para todos dice esta versión: el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Vino el Señor Jesucristo a la tierra para salvarnos, darnos vida eterna, pero también llevarnos a una vida de abundancia, que ya entendimos es una vida de plenitud.
buena relación con Dios, buena relación con nuestros semejantes y nos lleva a una vida de abundancia, sentirnos completos, contentos, bendecidos porque lo tenemos a Él. Eso es la vida en abundancia en Cristo Jesús. Entonces el mensaje de Jesucristo es que su plan, venir a salvarnos, incluye que aquí en la tierra vivamos en abundancia. Aquí entonces la pregunta inmediata que surge es: ¿por qué algunos no están viviendo esa vida en abundancia que Jesucristo promete a los que le siguen? ¿Por qué algunos no están viviendo esa vida en abundancia? Es porque no han aprendido a vivir disfrutando y agradeciendo lo que Dios les ha dado, sea mucho o sea poco. Él quiere que vivamos en plenitud, agradeciendo lo que ya tenemos, porque sabemos a dónde vamos. Si nosotros somos agradecidos con lo poquito que tenemos y le decimos al Señor: gracias, tú me lo diste, Señor, gracias, y de esto, Señor, yo también te bendigo y te siembro en tu reino, entonces el Señor nos va a llevar a vivir en plenitud, agradeciendo lo que tenemos, y siempre viviremos en plenitud agradeciendo a Dios. Jesús mismo lo dijo, Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Aquí está hablando Jesucristo, está diciendo: la vida eterna, la vida en abundancia es conocer al Padre y conocer a Jesucristo. Dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, hermanos, la clave es conocer a Dios. Cada día de nuestra vida ir conociendo más la palabra, la voluntad de Dios, conocerle más, y esto nos lleva a una cercanía mayor con nuestro Señor. Quiere decir que si ponemos en primer lugar a Dios y buscamos conocerlo más, todo lo demás vendrá por añadidura. Como dijo Jesucristo: busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, dijo, vendrán por añadidura. Qué importante entonces buscar al Señor en primer lugar, y las demás cosas vendrán por añadidura. Debe de quedarnos claro que mientras más buscamos conocer a Dios y estar viviendo conforme a su palabra, podremos disfrutar de la vida en abundancia que Él ha prometido para los que le buscan de todo corazón. Más cerca de Él, más cerca de su gracia, más cerca de su poder, más cerca de la sabiduría que da su palabra, más recibiremos de Él. Así es de que, hermanos, vamos a ir descubriendo su propósito para nuestra vida, y todo lo que nos suceda será de provecho para nuestra vida. Sí, lo vuelvo a decir, todo lo que nos suceda será para provecho en nuestra vida. Y lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28, en la Nueva Biblia Viva. Fíjense cómo dice esta versión: además, sabemos que si amamos a Dios, muy importante, si de veras ponemos a Dios en primer lugar, que le amamos, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. Entonces, cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, los problemas, las circunstancias adversas, todo lo que nos suceda, sea para nuestro bien. Él transforma. Viene el problema, entonces el problema lo agarra y lo transforma para nuestro bien, porque le amamos, y Él va a cambiar las circunstancias adversas, mis hermanos, que estemos viviendo en bendición, porque Él nos ha llamado conforme a su propósito. El propósito de Dios para nuestra vida es que lo conozcamos y bebamos de su palabra para estar llenos y en plenitud por su presencia en nosotros. Mientras más absorbamos de parte de Dios, más plenos, más completos, más felices, porque el Señor nos llamó precisamente para vivir en esa alegría, en esa fidelidad. Entonces, el tema de hoy: hey, disfruta tu vida. ¿Por qué? Porque de esa manera, al estar cerca del Señor, nosotros seremos bendecidos y seremos conductos de bendición para los que nos rodean. No podemos, hermanos, estar dependiendo de las circunstancias o de las personas para vivir en plenitud. Necesitamos aprender a depender totalmente de Dios para triunfar en la vida. Lo vuelvo a decir:
Para triunfar en la vida necesitamos depender totalmente de Dios. Antes de ir a buscar un crédito, un préstamo, antes de ir a buscar opciones, lo primero es orar. Y ya Dios nos dará las estrategias. Una vez que encomendamos al Señor, pedimos, oramos, Él nos va a dar sabiduría, va a dar respuesta a sus hijos para disfrutar la vida. Fíjense lo que dijo el rey Salomón, Eclesiastés 2:24. Lo mejor que puede hacer uno es comer, beber y disfrutar del trabajo que hace. También vi que esto viene de Dios. Está diciendo aquí el rey Salomón, lo mejor que podemos hacer es comer, beber y disfrutar del trabajo que Dios nos ha dado, que tenemos. Y también dice, vi que esto viene de parte de Dios. No todos los que comen disfrutan de su alimento, no todos los que trabajan disfrutan de su trabajo, pero dice, esto he visto que viene de la mano de Dios. Esto es dado para los que están en el Señor y nos da la bendición de disfrutar el alimento, el trabajo, las actividades que tenemos, porque viene de la mano de Dios. Verso 25 dice, ¿por qué hay alguien que haya tratado de disfrutar de la vida más de lo que yo he hecho? Aquí hace una pregunta a Salomón. ¿Hay alguien que ha disfrutado más de la vida que yo? Él tenía todo lo que pudiera imaginarse y querer. Como rey de Israel, él tenía toda y la mano y la provisión de Dios. Por eso hace esta pregunta. ¿Hay alguien que haya tratado de disfrutar de la vida más de lo que yo lo he hecho? Además, dice, Dios le da sabiduría, entendimiento y alegría a quien Él aprueba. En cambio, al pecador, Dios lo hace trabajar para que junte y acumule para luego dárselo a quien Dios aprueba, a quien Dios aprueba. Por eso acumular riquezas tampoco tiene sentido y es como tratar de atrapar al viento. Tratar de acumular riquezas nos lleva a una situación de frustración. Entonces, hermanos, nada mejor que buscar la aprobación de Dios. La aprobación de Dios, mis hermanos, en lo que somos, en lo que hacemos, es lo que más debemos de buscar. Fíjense lo que pasó con el Señor Jesucristo desde su niñez. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. El Señor Jesús, desde niño, a los 12 años de edad, estaba buscando ocuparse de los proyectos de Dios para su vida. Desde niño, de los 12 años. Fíjense lo que dice Lucas 2:46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. María y José estaban buscando a Jesús. 3 días se había extraviado y finalmente le encuentran ahí con los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron. Le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Desde niño él sabía el proyecto que Dios tenía para él, y él en su humanidad fue identificándose cada vez más y más como el Mesías que venía a salvar al mundo, y era necesario estar en los negocios, en los asuntos de su padre. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. En ese momento no captaron qué pasó o qué les dijo. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este es el llamado para ti, mi hermano, mi hermana, para tu vida, para nuestra vida, para la iglesia. Jesús crecía en sabiduría, conocer más de Dios, conocer más del Padre. Es necesario que cada uno de nosotros conozcamos más al Padre. Todos los días abrir la Biblia, leer lo que dice Dios y descubrir la sabiduría que viene de Dios. Crecía en sabiduría, crecía en estatura, en tamaño. Esto es el crecimiento físico natural
que debemos de tener, pero también el crecimiento como iglesia que debemos de tener. Por eso los proyectos Timoteo, y por eso estos proyectos de ganar más almas para el Señor, porque la iglesia debe de crecer en estatura. Y dice, y en gracia crecía Jesús para con Dios y los hombres. Él estaba en la presencia del Señor, y nosotros igual, en la presencia del Señor vamos recibiendo más de su gracia, más de su unción, más de su presencia, para poder llevar a los demás a conocer del Señor y ser testimonios de que la luz de Cristo vino al mundo a tocar nuestras vidas, y ahora nosotros podemos ser luz para aquellos que no lo conozcan. Entonces, ocupándonos de los asuntos de Dios, veremos su aprobación. Juan 15:5 dijo Jesús: yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, producirá mucho fruto. La palabra clave es permanecer. Si permanecemos en el Señor, en la palabra, vamos a producir mucho fruto. Tristemente hay gente que no ha permanecido en la palabra y pierde el fruto que Dios tenía para su vida. Pero ustedes dicen: yo soy el árbol de la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, producirá mucho fruto. No por nuestras capacidades, sino por estar cerca de él, escuchando su mensaje, escuchando su consejo. Y luego dice: pero el que no permanece en mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas, se echarán al fuego y se quemarán. Quien no permanece en el Señor se sale de la palabra, se sale del camino, se va a secar espiritualmente y finalmente será echado fuera. Si ustedes, verso 7, permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas. Otra versión dice: si ustedes permanecen en mi palabra, pidan lo que quieran y se les dará. Qué promesa tan tremenda. Por eso nos conviene conocer la palabra de Dios, por eso nos conviene escuchar el mensaje de Dios. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Esto está tremendo. Pide lo que quiera. Si estás viviendo en la palabra, estás caminando en la palabra y estás haciendo lo que Dios te dice, por supuesto, pide lo que necesites y el Señor mismo te dará respuesta. Él te lo dará. Verso 8 dice: ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto, y así demostrarán que son mis seguidores. Yo los he amado como me ama mi Padre. Permanezcan en mi amor. Entonces el Señor principalmente nos dice: está cerca de mi palabra, está cerca de mi presencia, y pide lo que necesites y yo te lo daré. ¿Cómo lo vamos a lograr entonces, hermanos? Injertados en el árbol de la vida eterna, que es Jesucristo, pegados a la palabra, pegados al mensaje, conociendo más de Dios, y Dios mismo nos dará el poder para lograrlo. En Filipenses 2:3 el apóstol Pablo dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Él pone el querer como el hacer conforme a su palabra. En cada uno de nosotros que le buscamos, Él va a poner la fuerza de voluntad y la palabra, la fuerza para caminar conforme a su voluntad. Dice: trabajen ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse, sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en el mundo lleno de gente perversa y corrupta. Entonces, mis hermanos, este es tiempo de levantarnos, de alumbrar. Este es tiempo de no quedarnos estáticos. Recibir de Dios más y más. Recibir en la intimidad con Dios de su Espíritu Santo. Y tú, dice el Señor, encierra en tu recámara, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Este es tiempo de levantarnos a buscar a Dios primeramente, buscar su presencia, buscar su voluntad,
y saber que Él va a ayudarnos y las demás cosas vendrán por añadidura. Todo lo que necesitamos para ser felices, para estar en paz, Dios lo dará por añadidura a los que le aman de todo corazón. Y eso es lo que Dios quiere, que disfrutemos de la vida, que seamos felices porque vemos su mano, su intervención, su presencia, su respuesta sobre nuestras vidas, porque le estamos buscando de todo corazón. Cierre sus ojos un momentito y vamos a ponernos en las manos del Señor y decirle: sí, Señor, yo quiero ponerte en primer lugar de mi vida. Si hay cosas que han ocupado un lugar más importante en tu vida, mi hermano, mi hermana, quiero decirte que es tiempo de que le pidas perdón al Señor. Porque si tú y yo logramos que Él sea lo primero en nuestra vida, definitivamente todo lo demás, lo que sea, vendrá por añadidura. Y tú y yo lo podemos creer y lo podemos comprobar. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Tú quieres que seamos gente feliz, gente que viva en abundancia con tu presencia, en abundancia con tus respuestas, con tu ayuda, con tu provisión. Y estar contentos y felices con lo que tú ya nos has dado. Y sabiendo, Señor, que nos darás más si somos fieles en lo poco, tú no tendrás problema para bendecirnos más. Así es de que, Padre, te damos gracias hoy por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú tomes el control total de nuestras vidas. Queremos ponerte en el primer lugar, que no te pongamos en un segundo o tercer lugar, que estés tú, Señor, siendo el que gobierne y guíe nuestras vidas total y absolutamente. Por eso, Señor, te damos esta adoración con todo nuestro corazón. Póngase de pie, iglesia, dele gracias a Dios. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Muchas gracias, Dios, gracias. Ayúdanos. Si tú has sido fiel, ayúdanos a ser fieles a ti. Tú siempre has sido bueno, siempre. Aquí estamos por tu bondad, aquí estamos por tu misericordia. Aún los que nos ven por internet, escuchando tu mensaje, estamos porque tú estás con nosotros, ayudando y proveyendo todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón, porque tú siempre has sido bueno. Sin tu amor, ¿qué sería de nosotros sin tu amor? Gracias, bendito Dios. Amén, amén. Le damos un aplauso a Jesús, iglesia. Tome su lugar un momentito más.